Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bien, hermanos, en esta mañana les invito a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 4. Tema de este mensaje: predica la palabra. Predica la palabra. Si consiguieron abrir sus Biblias en estos momentos, vamos a leer las Escrituras. Dice así de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a dejarlo ahí. Habíamos dicho que íbamos a leer del verso 1 al verso 4. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día y por este mensaje. Gracias porque tú nos enseñas dónde están las perlas de gran precio y nos incitas a obedecer. Te rogamos tu dirección, te rogamos que derrames de tu Santo Espíritu sobre nosotros, perdona nuestros pecados, porque tú sabes que somos pecadores, somos imperfectos y necesitamos que tú nos apruebes, que tú nos selles, que tú nos arropes, nos cubras bajo tus alas celestiales, porque fuera de ti nada podemos hacer y te necesitamos en todo tiempo. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que hagas tu obra en nosotros. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estaba leyendo esta porción escritural y me hacía recordar la época de los años 90, una época, hablando espiritualmente, una época de oro en Cuba, porque es cuando más vimos almas venir a los pies de Cristo, vimos cómo se avivó el ministerio evangelístico. Recuerden que el ministerio del evangelista está dentro de los 5 ministerios. Pero se había hecho mucho uso en esa época del ministerio del pastor y del maestro, pero como que estaba un poco apagado al inicio el ministerio evangelístico. Y comenzó a surgir una ola de evangelistas que se movía de un lado para otro, inclusive de forma interdenominacional, ganando almas. Esto fue una explosión evangelística poderosa en Cuba, porque yo recuerdo que fui parte de eso. Y predicábamos en municipios, y predicábamos en barrios, y predicábamos en el interior de los lugares. Íbamos a diferentes provincias también, con pocos recursos. Porque los años 90 fue una época económica terrible para nuestra nación cubana. Pero en medio de esa escasez de lo material, fue fortalecido y avivado lo espiritual. De manera que nosotros vimos en la mano y el poder de Dios obrar. Y no es menos cierto que muchas veces tuvimos los obstáculos religiosos y del no poder en muchas ocasiones portar una credencial, porque como era más reconocido el ministerio pastoral y no era muy bien visto tampoco de cierta forma, claro, el ministerio es evangelístico y algunas puertas se nos cerraban, pero hubo mucho campo. En las puertas hubo puertas que se nos abrieron, muchos más de las que se nos cerraron. Hubo mucho campo donde se pudo trabajar y muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Porque muchas personas decían, ¿por qué no damos una campaña de 3 días? Y nosotros preguntamos, ¿pero dónde lo haremos? Y dice, en el patio de mi casa. Era solo cuestión de colocar sillas, 2 o 3 lámparas o bombillos, algo que nos fuera útil y para usar como púlpito.
e invitábamos a alguien que tocara una guitarra o que tocara un pandero. Y pasábamos 3 días haciendo llamados para al alcance de almas. Y fue de gran bendición. Lo que quiero decir con esto es que el ministerio evangelístico no ha perdido su vigencia. Es tan importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos quizás no tienen ministerios tan fuertes como lo que es el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro, pero tiene de evangelista. Lo tiene y es necesario que lo avive. Hablaba palabras de Pablo que le daba a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra nunca ha sido nunca ha dejado de ser un mensaje urgente. Nosotros, este mensaje que nosotros portamos, que somos embajadores en Cristo, nunca ha perdido su vigencia. Es un mensaje que tiene que ser entregado con urgencia. Por eso es que Pablo le decía que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Claro está, sin rebajar las normas, sin traicionar la palabra, sin echar a un lado lo que hemos oído y aprendido en frente de muchos testigos. Y se le aconsejaba a Pablo, a Timoteo, que predicara en tiempo y fuera de tiempo. Y es nuestro llamado y es la comisión que Jesús nos dio. Recuerden Mateo 28, 19, y por todo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándolos que guarden todas las cosas. Nosotros somos parte de esa gran comisión. No quedamos fuera de ella. Tenemos que predicar. Ahora, hay personas que piensan que solamente se predica desde un púlpito y eso es un error. Se predica, el mensaje se lleva hasta cualquier lugar, porque es en tiempo y fuera de tiempo, no solamente en una congregación. Se lleva al campo, se lleva a una vecindad, se lleva a un municipio, se lleva a un pequeño hogar donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, porque ahí está el Espíritu de Dios obrando. Se comparte el mensaje para que todos sean edificados y sean alcanzados los perdidos. Otra cosa que es importante para el que predica es que tiene que ser por excelencia un buen ganador de almas. Hechos capítulo 1, verso 8. Recuerden cuál fue esa promesa. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, esto no es algo que se lleva solamente a nivel local. La predicación es una predicación a nivel mundial. Claro está que se empieza en regiones pequeñas y luego se extiende hacia otros lugares. Por eso es que siempre se ha dicho, si quieres comenzar a predicar la palabra, la mejor forma de hacerlo es compartir con el que vive al lado de tu casa el mensaje. Porque si quieres compartir con otros el mensaje, pero el que está al lado de tu casa ni siquiera sabe que tú eres cristiano, ahí sí hay problema. Pero estamos llamados a predicar la palabra. Como se le exhortó y se le indicó a Timoteo. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprendes, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y recuerden que esto es una carrera no de velocidad, sino de mucha paciencia. Y nosotros tenemos que estar insistiendo en el mensaje, porque el mensaje es urgente, pero tenemos que estar insistiendo y repitiendo las mismas cosas. Pablo decía, a mí no me molesta escribir en las mismas cosas. A nosotros no nos debe molestar estar enseñando las mismas cosas todo el tiempo, porque esto ayuda a fijar el conocimiento en las mentes y ayuda a tocar corazones. Nosotros somos portadores del mensaje. Nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence, quien redarguye de pecado, quien lleva a las personas a arrepentimiento, quien toca y que quebranta corazones duros es el Espíritu. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje, no podemos hacer otra cosa. Entonces tenemos que avivar ese fuego del ministerio porque el ministerio evangelístico es importante.
Es uno de los 5 ministerios. Si te dijeron que eso que no valía la pena trabajar, incursionar en ese ministerio, te engañaron. Es tan importante como los demás ministerios y todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay quien se encarga de darle alimento a tiempo apropiado y darle seguimiento a esas almas es el pastor. El evangelista es el que lleva el mensaje por todos los lugares. Es parte de la gran comisión. Sin predicación no puede, sin evangelismo no hay gran comisión. Por eso es tan importante el ministerio evangelístico. Tiene que ser un ganador de almas por excelencia. Ya lo vimos ya, Hechos capítulo 1, verso 8, Mateo 28, 19. Ahora, quiero que vayas nuevamente a la escritura base de 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 4 para que te des cuenta algo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Falsos maestros, falsos profetas, que lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Qué dice? Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus libertinajes, por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo que la condenación los amenaza y la perdición les espera. En otra versión dice, y la perdición no duerme. Pero esto es lo que sucede cuando las personas no aceptan el mensaje íntegro, de forma pura, de forma honesta. Porque vendrán tiempos. Fíjate que él decía, porque vendrán tiempos, y ya estamos viviendo esos tiempos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren escuchar algo nuevo. Ya no se conforman con la sana doctrina, ahora quieren siempre escuchar. Estaban como estos hombres que Pablo visitó, como los griegos, que no hacían otra cosa sino que escuchar un nuevo predicador, algo nuevo, que le enriqueciera su intelecto, que aportara sus conocimientos. Eso es lo que está sucediendo hoy, en esta época del siglo XXI. En nuestra época. No sufren la doctrina sana, sino que ellos necesitan escuchar algo más. Habíamos hablado que se inventan cosas, vómito santo, oro, polvo de oro cayendo del cielo, haciendo ruido como perro, haciendo movimientos y manifestaciones histéricas, buscando temas que le guste oír, como prosperidad, confesión positiva y cosas por el estilo, que la palabra no apoya eso. Doctrinas tales, personas les gustan las cosas que fomenten su avaricia y su codicia, doctrinas tales como dale a Dios un tanto por ciento y Él te devolverá, como si Dios fuera un banquero, donde tú pones a tu dinero a trabajar y Él te tiene que devolver el doble después. Cosas terribles, cosas horribles. Dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a los pecados, la lascivia, la codicia, el deseo de hacer venta, mercancía de la fe. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Quiere decir que ellos conocieron la verdad, pero como la palabra pura y simple no les retribuye ninguna ganancia, entonces incursionan en la mentira, incursionan en la falsa doctrina, tratando de arrastrar para sí un pueblo que los enriquezca. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Que estuvieron un tiempo de la verdad? Sí. ¿Que eran evangelistas íntegros, eran evangelistas usados? Sí. ¿Pero qué sucedió? Ahora comenzaron a cobrar.
hermano, que queremos invitarte a dar una campaña. Bueno, sí, está bien. Me tienes que pagar el ida y vuelta en el avión, me tienes que pagar el hotel, me tienes que garantizar que yo al final de los 3 días o de los 2 días o del día de campaña yo pueda tener una buena ofrenda, porque tú sabes que me tiene que quedar dinero para las cosas que yo tengo que hacer. Yo tengo necesidades, tengo que hacer compras. Eso es lo que se está viviendo hoy. No eran esos evangelistas que iban por medios propios y el gozo de ellos era compartir el mensaje y predicar el evangelio de manera honesta. No, ahora tiene que haber casi un papel con un abogado que diga, me tienes que pagar tanto, me tienes que atender, me tienes que pagar hasta una limusina, cosas terribles, que en el evangelio no habla nada de eso. Bien, seguimos diciendo sobre el ministerio de evangelista, que estas personas, o sea, los falsos maestros y los falsos profetas, apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que comienzan a hablar cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Pueden venderte aceite de la unción, pueden venderte agua del Jordán, pueden venderte un talí, un manto profético. Te pueden decir hasta que tienen la equipa de Cristo y que te la venden por un precio eh, razonable. Cosas que para nada son el Evangelio. Cosas que para nada es el Evangelio que se nos instruyó para llevar a cabo la gran comisión. Dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, por encima de eso, a nosotros que hemos sido llamados a extender el mensaje por todo el mundo, por encima de todo eso, tenemos que mantenernos apartados e íntegros en la fe. Porque acuérdate que a pesar de que nosotros damos un mensaje que sale por nuestra boca, hay algo que tiene que mantenerse íntegro, que es nuestro testimonio también. Si tu testimonio no vale ni un centavo, tu mensaje tampoco valdrá ni un centavo. Pero si el testimonio, con tu boca cerrada, tu testimonio está por encima, muy en alto, está por lo alto, entonces también tu mensaje tendrá un peso razonable. Número 1, muchos no tolerarán la sana doctrina. Tienes que esperar eso. Ese es el primer golpetazo que tienes que esperar. No tolerarán la sana doctrina y te van a llamar fundamentalista, te van a llamar anticuado, te llamarán todo tipo de cosas. Porque no les conviene. El mensaje que tú traes no les conviene. Acuérdate que muchos el nombre de Cristo les ofende. Número 2, se procurarán maestros que les fomenten su estilo de vida. Claro está. Ya lo vimos en 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Tienen comezón de oír, pero no comezón de oír la verdad. Es buscar algo nuevo, algo que sea espectacular, algo que venga acompañado de milagros y prodigios. Creo que es prodigio, atracción de multitudes con un fin siniestro. Seguidores, como punto número 3, seguidores de fábula. No, que si tú vas allá y tú pones en el muro de los, cuando tú vayas a Israel, tú pones en el muro de los lamentos tu petición, tu petición va a ser escuchada. ¿De dónde salió eso? No, porque si ahora tú escribes en un papelito tu deseo, nosotros vamos a salir allí fuera de la congregación y vamos a hacer una quema de peticiones. ¿Dónde está eso en las escrituras? Que si tienes que poner el papelito en el muro de los lamentos, que si tienes que quemar peticiones fuera del templo, que si ofrendas, si das una contribución buena, serás una persona poderosa en finanzas. ¿Dónde está eso? Bien, para nosotros
que nos mantenemos en la verdad, que nos mantenemos en la rectitud y no hemos traficado con el mensaje de Cristo, nos sucede como lo que le sucedió a Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 4? Ni mi palabra, ni mi predicación fue palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de poder y Espíritu Santo. Por eso te había dicho que nosotros no somos quien para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo a través de nosotros quien redarguye y convence de pecado al oyente. Es la única forma de que esa persona puede ser quebrantada, tocada y venir a los pies de Cristo. Porque con palabras de sabiduría humana, palabras psicológicas, con armadillas, artimaña filosófica, nadie será tocado. Nadie puede ser tocado con eso. Eso está hueco, eso es vano. Pero hay poder de Dios en el mensaje. Y eso es lo que decía Pablo, el apóstol Pablo. Benito, este mensaje es con demostración de poder y Espíritu Santo, pero la demostración de poder no es la gente cayéndose al piso y temblando, no es hablando glosolalia, no es, haciendo ladridos como perros o rebuznando o haciendo sonidos de vaca, de hiena, de cualquier animal cuadrúpedo. No es eso, no es eso. La demostración de poder es que las personas sean convencidas, sean redarguidas, vengan a los pies de Cristo llorando, también sean sanados de enfermedades, de dolencia, sean libertados de espíritu maligno y con Espíritu Santo. Demostración de poder y Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña todo lo profundo, aún dice que lo profundo de Dios. Eso no puede ser. No se espera otra cosa del mensaje de salvación. Es eso lo que esperamos. El mensaje urgente que estamos predicando es reconciliados con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje que nosotros traemos, que cargamos, que compartimos, es que el ser humano tiene que reconciliarse con Dios. Y eso no lo paga ninguna suma cuantiosa de dinero. Y eso no lo paga que tú tengas que hacer un voto de caminar no sé cuántos kilómetros de rodillas o cargar una cruz de madera hasta una basílica o que hagas una promesa de que te vas a dejar el pelo largo. No, eso no tiene nada que ver con eso. El mensaje es reconciliados con Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nunca ha estado lejos. Entonces no necesita, no es necesario que tú tengas que hacer algún tipo de obra sacrificial para acercarte a Dios. No, Él está ahí esperando. Reconciliados con Dios. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Que no se vende, que tampoco se compra. Es un mensaje que es dado gratis. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Y esto no es para una élite, como yo decía. Esto no es para un grupo de personas de raza blanca. Esto no es para un grupo de personas bien acomodadas. Esto es para todo el mundo. Para el de clase pobre, el de clase media, el de clase alta, el del blanco, el negro, el amarillo. Para todos. Esto no es un mensaje que es solamente para un grupo selecto, es para todo el mundo. Que hablé en ocasión pasada que lo que es ser testigo es ser mártir. Y nosotros, por ende,
al cargar un mensaje de tal índole, nos estamos constituyendo en mártires, en testigos. Y eso fue lo que dijo Jesús. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese al final es nuestro cometido. Es lo que tenemos que hacer. Se nos insta también a nosotros como a Timoteo que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Se nos insta que cumplamos con nuestro ministerio, que hagamos obras de evangelista. No debes sentirte tú ahora mal porque había sentido un poco de temor. O no te sientas mal porque sentiste un poco de dudas al comenzar a hacer tu obra de evangelista. No, lo que tienes que hacer es tomar la decisión correcta y comenzar a hacer la obra de un evangelista. Predicar en tiempo y fuera de tiempo. A tu familia, a tus vecinos, en la congregación si te dan parte. Porque Pablo se lo pidió encarecidamente a Timoteo. A nosotros se nos pide encarecidamente, ya no de parte de Pablo, sino de parte de Dios. Que exhortemos con toda paciencia y doctrina. Que reprendamos también, porque en el amor de alcanzar a otras almas no significa que vamos a tolerar la maldad, el pecado, la mentira, la codicia y la falsa piedad. Todo lo contrario. Tenemos que redarguir, tenemos que exhortar, tenemos que reprender con toda y paciencia y doctrina. Y doctrina, ¿qué es lo que es doctrina? Enseñanza. Para esto mismo, porque hay personas que tienen mucha comezón de oír, pero no oír el verdadero evangelio, sino de oír cosas nuevas, algo nuevo, algo que fomente su estilo de vida, algo que enriquezca su conocimiento. Pero que al final lo que crea en este tipo de personas es una falsa piedad que resulta un falso a su poder. ¿Recuerda 2 de Timoteo capítulo 3? ¿Qué dice? El verso 6. Disculpa. El verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate que la orden es evitar a estos que tienen una falsa piedad, apariencia de piedad. Dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Dicen que son siervos del Señor, pero no son siervos del Señor. Porque dice el verso 6, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y ya el verso 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, se llevan tras sí todos aquellos que quieren vivir como ellos viven, en la falsedad, en la malicia, en la codicia. Pero tú, hombre, mujer, que has decidido hacer la obra evangelística de manera digna, de manera correcta, sin disminuir las normas, sin traficar con las normas o hacer mercadería de la fe, tú cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Recuerda que nuestro mensaje es urgente, el mensaje que cargamos es de reconciliación con Dios. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, se le dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y te digo a ti en esta mañana, hombre y mujer, hermano y hermana, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nuestra recompensa no viene de hombre alguno, ni de concilio alguno, ni de seminario alguno. Nuestra recompensa viene de Dios. A la hora de decidir por la recompensa de Dios o por los títulos, los honores, el reconocimiento del hombre, deberíamos inclinarnos por la aprobación de Dios. Porque acuérdate que Él pesa nuestro corazón.
Y en sus manos están nuestros tiempos. En sus manos están nuestros tiempos. Y Él fue el que nos dio a cada uno un ministerio. Y el único que puede prosperar y el único que puede echar para adelante esos ministerios es Él. El único que nos puede usar es Él. Acuérdate que vana la ayuda del hombre, en Dios haremos proeza. Vana es la ayuda del hombre, en Dios haremos proeza. Amados, en esta mañana, como te había dicho, el tema era predica la palabra, que nada te detenga, que por más obstáculos que te encuentres en el camino, eso no te haga flaquear, eso no te haga desmayar. Predica en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acuérdate, por último, lo que dijo Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Puede ser que tú prediques y en ese momento ninguno haga caso de ese mensaje que tú lleves, haga caso de esa palabra, pero puede ser que venga otro detrás de ti y sea el que coseche, el que reciba esos frutos. Pero tú colocaste esa semilla, ya esa semilla comenzó a trabajar, ya ese mensaje comenzó a hacer efecto en los corazones de esas personas. Por eso se dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que se encarga de que su palabra tenga efecto. Dice que no retorna, su palabra no retorna vacía. No, hermano, no retorna vacía. Así que, como buenos predicadores, como personas que quieren, como hombres y mujeres que quieren honrar el ministerio evangelístico, trabajemos y no desmayemos. Amados, en esta hora te digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.